Hola a todos, mi nombre es Mariano Martínez y bienvenidos a un nuevo Consejo Dynamics. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de la guía definitiva de administración de datos. Hoy lo que nos toca ver es toda la parte de plantillas y toda la parte que tiene que ver con copia entre empresas. Así que sin más, vamos directamente al sistema. Bien, acá para recordar un poco, tenemos en el blog de Consejos Dynamics nuestra primera parte, que es la guía completa de administración de datos, la parte de conceptos generales y la parte de proyectos de importación y exportación. Si entramos a cualquiera de los dos, vamos a ir viendo que ya dentro del blog vamos a ir teniendo el temario, y en el temario podemos ir a cada uno de los posts o directamente al video de YouTube de cada una de las partes. ¿Sí? Pero bien, volvamos un poco a Dynamics, a lo que nos llama hoy y a la parte de administración de datos. ¿Sí? Como siempre, vamos directamente al espacio de trabajos de administración de datos. Y aquí adentro vamos a empezar a trabajar un poquito con lo que son plantillas. ¿Sí? Como vimos la vez pasada, exploramos un poco más la parte de importar y exportar, la parte de proyectos de datos, y vimos ahí un poquito el tema de entidades, algún parámetro, no mucho más, como para tener una, una buena aterrizaje dentro de lo que es administración de datos, un concepto general, una vista global de lo que es el espacio de trabajo. Y hoy vamos a trabajar un poquito con las plantillas. ¿Sí? Si vamos directamente a las plantillas, lo que vamos a ver es que en este caso yo ya las tengo cargadas, pero puede ser que cuando accedan a este menú lo vean completamente en blanco. Esto significa básicamente nada, lo único que hay que hacer es importar las plantillas desde acá, ¿sí? Las que nosotros tengamos, las que nosotros hayamos armado, ahora vamos a ver cómo se arman, o directamente cargar las plantillas predeterminadas. Y dentro de las plantillas predeterminadas vamos a tener toda la lista de plantillas que tienen que ver con el sistema. Pero, ¿qué es una plantilla? ¿Cómo trabajo? ¿Para qué me va a servir una plantilla? Y bien, las plantillas sirven directamente para agrupar un montón de entidades y poder fácilmente transportar datos de un lugar hacia otro. ¿Sí? Como vimos la vez pasada, nosotros creamos nuestro proyecto de importación, cargamos nuestras entidades de datos y a través de esas entidades fuimos exportando, importando información, trabajando un poquito con las migraciones. O si inclusive haría una integración con algún otro sistema que necesite algún proyecto de entidad y demás. Pero en este caso, la plantilla nos va a servir para trasladar información de un lado al otro. Y lo que tiene de bueno es que ya en una primera instancia lo que me trae son toda la lista de entidades precargadas y el orden de en secuencia en unidad de ejecución y en nivel en las cuales se tiene que ejecutar eso para no tener ningún problema, ningún error de datos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la que estoy mirando es una de las plantillas estándar que tiene que ver con lo que es el setup del sistema. Entonces acá me va a traer ordenado todo lo que es direcciones, información de contacto, eh, libros de direcciones, formatos de direcciones, parámetros, monedas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la configuración general del sistema. Si entro, por ejemplo, a lo que es contabilidad general compartida, vamos a ver que me va a traer todo lo que tiene que ver con lo que es contabilidad general compartida. Si se fijan, por ejemplo, el plan de cuentas, dimensiones financieras, calendarios fiscales, con categorías de cuentas contables, etc. Ya van más hacia lo que es el módulo de contabilidad general, pero todavía son eh, datos que pueden ser compartidos entre empresas. Y así hacia abajo, todo lo que tiene que ver con flujos de trabajo, lo voy a tener en esta entidad de flujos de trabajo. Contabilidad general, lo mismo, ahora ya va más específico hacia el módulo de contabilidad general que tiene que ver más con las empresas, la empresa en la cual estoy trabajando, o lo de bancos, etcétera. Vamos a ver que más abajo ya aparecen las que son más de, no tanto módulos contables, sino más de cadena de suministro, como el que es inventario. Sí, tenemos acá todo lo que es inventario.
demora un poco en aparecer, pues son muchas entidades. Eh, Todo lo que es Product Information Management, ¿sí? Que es lo que es gestión de información de productos, etcétera. Van a haber varias cosas que tienen que ver con las plantillas de estándar y lo primero de todo es cómo las nomenclas y qué nombre les está llevando, por qué le pone 010, 020, etc. Esto tiene que ver con el orden en el cual tienen que ejecutarse. Sí, por dar un ejemplo, si yo estoy migrando información de una empresa A a una empresa B o de un ambiente A a un ambiente B y quiero pasarme todo lo que es no sé, contabilidad general o todo lo que es la parte de contabilidad completa, todos los módulos contables, todos los módulos financieros, las voy a tener que poner en el orden que me dice. ¿Sí? Entonces tengo lo que es 010, que es el sistema, 020 lo que es contabilidad general. Y lo que vamos a ver es que si bien la unidad de ejecución va a ser la misma, va a ir cambiando el nivel en la unidad de ejecución para ejecutarlo en orden, ¿sí? Sin tener algún problema donde cuando migre de contabilidad general me falte algo que tiene que ver con el setup del sistema. Si vamos a la de contabilidad general compartida, vamos a ver que ya el nivel de secuencia es 20, con lo cual si yo importo ambas dos y los ordeno, los reordeno, van a ver que aparecen una abajo de la otra. Y en la parte de workflow aparecen todos con 0.22. No sé si va a cargar, no sé si tiene algo. Vamos a la de contabilidad general, que ya es por empresa 0.25. Entonces va a ir un nivel más abajo y así para todas. Si voy, por ejemplo, a la de retail, por entrar a una cualquiera, van a ver que en algunos puntos va a trabajar con 0.30 porque trabaja con algo que tiene que ir en un orden más arriba, ¿sí? Cuando trabajo en retail. Y 500. Lo que es planificación maestra, lo mismo, va a trabajar con 430, etc. Entonces, esto lo que a mí me genera es que si yo quisiera armar un proyecto en el cual tengo que importar más de una plantilla, 5, 6, 10, no importa, estas me las va a ordenar o reordenar de una manera que a mí no me pisen unas con otras. Entonces, ¿qué información voy a tener en la plantilla como tal? Voy a tener todas las entidades que están ordenadas. Vamos a darle no sé si me deja ordenar directamente acá, pero lo vamos a probar. Vamos a reordenar todo. Me va a traer entonces, decía, las entidades ordenadas por su unidad de ejecución, su nivel de unidad de ejecución y su secuencia. ¿Sí? No recuerdo si lo vimos en en el video anterior o en la parte anterior, pero lo que es unidad, nivel y secuencia trabaja con el orden de ejecución que está dentro de Dynamics. Y cuando yo disparo un proyecto y hago una importación o una exportación de datos, lo primero que hace es ejecutar paralelamente todo lo que esté en la misma unidad de ejecución. Y dentro de esa unidad de ejecución lo va a ordenar por niveles y secuencia. ¿Sí? Mayor nivel lo ejecuta primero, mayor secuencia dentro del nivel lo va a ejecutar primero. ¿Sí? Entonces, teniendo este orden, voy a tener una única unidad de ejecución, voy a tener un nivel 10 que va a trabajar con su secuencia 10, su secuencia 20, 30, 50, 45, etc. Acá va subiendo el nivel de secuencia, con lo cual lo va a ejecutar posteriormente. ¿Sí? Entonces, si yo importo la de System Setup y la de contabilidad general compartida, vamos a tener dos niveles de ejecución, uno al 10 que es del System Setup y uno al 20, entonces primero va a ejecutar todo lo del 10 ordenado por secuencia y después todo lo de contabilidad general compartida con la secuencia 20, empezar con el nivel de ejecución 20, empezando por la secuencia 10, 20, 30 y así hacia adelante. Y acá automáticamente me está ordenando todo. En la parte del módulo, voy a tener mi módulo de contabilidad general, ¿sí? Dimensiones financieras, etc. Todo separado por módulo. Esto es para si yo quisiese filtrar y ver qué tengo en esta parte de contabilidad general, lo puedo filtrar. Etiquetas, lo mismo para filtrar. La categoría de identidad vamos a ir viendo que ya aparece como maestro, referencia,
las del 20 hacia abajo, insiste el setup, vamos a ver que tenemos más de parámetros, ¿sí? Maestros, parámetros y demás. Acá tenemos la posibilidad de filtrar o ya cargar una plantilla que esté filtrada. Y lo mismo que vimos la vez pasada es que si en la entidad nosotros tenemos una asignación diferente o queremos detener la entidad por errores, podemos detenerla en la unidad de ejecución, es decir, en todo el dato completo que voy a migrar, o en cada nivel, diciendo que si tengo un error en System Setup voy a detener eh, la ejecución de la unidad del nivel 10 y puedo continuar con el nivel 20 y así hacia adelante. Aquí en detalles de plantilla, acá vamos a tener los orígenes y las dependencias en el caso que existan con las planillas, todavía con las entidades, y podemos detectar dependencias o ejecutar la validación de la configuración de la plantilla para ver si tengo algún problema al momento de ejecutar lo que es esta entidad en particular. En el caso que quisiera hacerlo a nivel global, lo puedo ejecutar desde acá arriba como validación de configuración, y esto lo que va a validar es los datos de las entidades y me va a decir si tengo algún problema en la configuración de los datos o si necesito cambiar algo. Es un reporte que me ayuda a mí a saber si existe o no algún problema con mis entidades. Vamos a esperar que se ejecute un poco y lo mostramos. Creo que no va a arrojar nada, pero esperemos un momentito. Bien, acá lo ejecuta, termina de ejecutar y me dice qué dependencias tengo para cada una de las 36 entidades que tiene la plantilla. ¿Sí? En general no encuentro ninguna dependencia para estas, pero puede ser que en alguna plantilla que estoy intentando ejecutar, más que nada las que nosotros creamos, se puedan agregar y tener algún problema con las dependencias. Bien, acá podemos agregar entidades, podemos agregar más de una entidad. Esto funciona exactamente igual que como vimos en los proyectos de datos de la vez pasada. Podemos quitar una entidad que no nos corresponda a nosotros en nuestra plantilla, abrir una en Excel, ordenarlas, como hice yo, por secuencia, nivel y unidad, reemplazar desde una plantilla, ¿sí? Acá nos podemos cargar una plantilla y reemplazar todos los datos que están aquí o crear a partir de un proyecto de datos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a crear una nueva y le digo ítems, le puedo cargar lo que yo quiera, acá va a estar en estado borrador y puedo crear a partir de un proyecto de datos, con lo cual me puedo traer uno de los proyectos de datos que nosotros hayamos estado trabajando antes. A ver qué tenemos. Por ejemplo, esa importación de banco. Entonces le damos aceptar, y lo que va a hacer es que me va a copiar las entidades que están en ese proyecto de datos y lo va a traer todas directamente a la plantilla. Por esto yo puedo guardar mi plantilla y la puedo cambiar de estado a validado, ¿sí? O le doy el botón de validar plantilla acá arriba y me queda en este estado para ya poder utilizarse. Si no están validados, lo que va a pasar es que cuando yo la quiera utilizar no va a aparecer dentro de la parte de los proyectos de importación. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a eliminar esta para que no quede, pero lo que vamos a hacer ahora es trabajar con las plantillas estándar y vamos a intentar hacer una copia entre empresas, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir hacia atrás, vamos a ir directamente al botón de copiar en la entidad jurídica, entramos aquí, y como ven, nos va a crear un proyecto de datos, al igual que la vez pasada, donde nos va a decir, bueno, vamos a copiar una entidad jurídica, no vamos a hacer un proceso de importación y luego, o exportación y luego importación en una empresa, sino que directamente lo va a copiar de una empresa en la otra, sin sacar Excel, sin sacar nada. Entonces acá lo que vamos a hacer es, le vamos a poner copia consejos para detectarla.
Nos crea el tipo de proyecto, va a ser copiar entidad jurídica, es un proyecto, y acá le seleccionamos la entidad jurídica de origen. En este caso, siempre me va a tomar en la que yo estoy parada, pero podría modificarla. Y la vamos a dejar así porque sé que esta tiene más datos. Y acá nos dice, primero lo vamos a guardar, y acá nos dice entidades jurídicas de destino. ¿Sí? Acá tenemos dos opciones. Podemos seleccionar una entidad existente, con lo cual selecciono aquí y le digo que los datos que yo tenga en la compañía USMF lo puedo copiar, por ejemplo, en esta compañía. ¿Sí? Y me puedo copiar los datos de almacenes acá, o alguna entidad que se va a copiar directamente de un lado al otro. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo así, vamos a agregar seleccionado, y acá lo que van a ver es que me va a aparecer, por ejemplo, una lista con todas las empresas de destino que yo voy a tener. Porque podría, por ejemplo, pasar información de una empresa a 6, 7, 8 en el mismo paso. Lo que va a hacer es que va a crear distintos proyectos de datos para cada una de las empresas. Vamos a copiar dos para que se vea la diferencia. Vamos a ir a otra cualquiera. Esta que se llama nueva compañía, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos estas dos. Y voy a agregar una sola entidad para que veamos cómo hace para copiar. Y después vamos a hacer un pasito diferente. ¿Sí? Entonces, acá lo que voy a copiar, por ejemplo, van a ser, no sé, grupos de artículos. Item. Sí, aparece un item groups. Voy a dar a agregar. Vamos a copiar este solo nomás para trabajar con esto. Fíjense que no me dice no me da ninguna información o no me pide ninguna información de en qué formato lo voy a generar, nada de eso. Simplemente va a copiar los artículos de USMF hasta las empresas y se acabó. ¿Sí? Así que directamente podéis venir acá hacia arriba, al igual que en los proyectos de datos anteriores, copiar en la entidad, copiar la entidad jurídica por lotes, es lo mismo. Si lo pongo de una manera o la otra, lo que va a hacer es ejecutar el trabajo por lotes o no. Trabajo de copia de identidad jurídica programado, actualiza el formulario para ver su estado actual. Vamos a ver que al principio me va a aparecer así como desconocido, lo vamos a actualizar. Y acá a la izquierda, lo que va a pasar es que me van a aparecer dos procesos diferentes. ¿Por qué dos procesos diferentes? Esta parte no aparecía en las ejecuciones anteriores. Esto tiene que ver porque primero va a copiar de una entidad a la otra y luego va a copiar en la segunda entidad. ¿Sí? Es decir, primero va a copiar de USMF a la primera que era, sí, no me acuerdo bien, y luego va a copiar en la segunda entidad jurídica que era la nueva compañía. ¿Sí? Y acá lo que me dice es, bueno, me da error porque encuentra que hay uno que no pasa por algún motivo, me dice que crea 11 y de un total de 12 y uno queda como pendiente. De nuevo, lo mismo que se puede realizar con el trabajo con errores, es ver cuál fue el que no pasó, por qué motivo no pasó y demás, pero simplemente con eso hacemos un pasaje de una empresa a la otra. ¿Sí? Acá paso todos los grupos de artículos, digo error en este y por algún motivo no no lo está tomando, ¿sí? No lo vamos a revisar ni corregir ahora, simplemente debe tener algún problema en alguno de sus parámetros, o sea, de sus configuraciones. Esto lo vamos a ver cuando veamos todo lo que es el manejo de errores en administración de datos. Y pero por el momento, para entenderlo un poquito, lo que hizo es que copió de USMF a NC, ¿sí? A la nueva compañía. Yo acá estoy parado en NC porque entré a ver qué pasó con los datos. Y todos estos grupos de artículos los copió de una compañía a la otra. Sin transportar Excel, sin transportar ningún tipo de archivo y sin hacer una copia de una base de datos. Simplemente pasé información de una empresa a la otra en 2 o 3 clics y se acabó el problema.
¿sí? También lo que se suele hacer, o en algún caso para hacer pruebas o trabajar con empresas, crear la empresa y configurarlas de un tirón, lo que se suele hacer así, trabajando en ambientes demos además, es seleccionar esta opción que es crear entidades jurídicas. Cuando le doy en crear entidades jurídicas, lo que va a pasar es que me va a trabajar. Cuando le doy en crear entidades jurídicas, lo que va a pasar es que me va a traer un menú desplegable. Vamos a cortar. Cuando le doy acá en crear entidades jurídicas, lo que pasa es que me trae un menú desplegable donde me pide información de la entidad jurídica en la cual voy a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, un nombre eh, de la empresa, consejos, vamos a ponerle, consejos, empresa, vamos a ponerle completamente consejos Dynamics, empresa, le vamos a poner CJ, y país y región le vamos a poner, no sé, vamos a poner Estados Unidos, USA, y le damos aquí en aceptar. Me puse un poco regular mi camino. Vamos a darle a aceptar. Y acá va a crear la entidad jurídica nueva. ¿Sí? Vamos a poner CJ, es una entidad que no existe. Si yo me voy al menú de entidades no la voy a ver. Y acá le voy a copiar información. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y puedo copiarle, por ejemplo, la información del sistema y toda la información de contabilidad general. ¿Y cómo hago eso así, de un tirón? Y sencillo, como vimos, trabajamos con las planillas que acabamos de ver. Entonces, puedo ir aquí al menú de agregar plantilla y acá le vamos a agregar nuestros templates de plantillas. ¿Sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, el 010, que es el de System Setup, y acá nos da dos opciones: reemplazo o combino con las entidades que tenga abajo. Si yo traigo un par de entidades y después le subo una plantilla, puedo reemplazar, es decir, que me borre lo que hay abajo y ponerlas del template, o hacer un merge. Y el merge significa que va a agregar las plantillas y las va a poner en el orden que yo le digo. ¿Sí? Así que le voy a dar acá, vamos a dar OK, y lo que va a hacer es traernos todas las entidades ordenadas por su unidad de ejecución, nivel y secuencia, que tienen que ver con el System Setup. Es decir, todas las entidades que están dentro de la plantilla del System Setup las va a traer acá y las va a cargar para que yo pueda hacer el trabajo de copia. Va a demorar un segundito, así que vamos a esperar. Bien, y ahí trajo todas las entidades. Me dijo, traje las 37 entidades, te doy los mensajes de que se completó. Si tiene algún error acá arriba me va a aparecer. Y listo, ya me trae todo lo que es estas plantillas. Entonces ya voy a copiar lo que está en CMF a esta nueva compañía. Puedo también darle que sí al botón de copiar secuencias numéricas, y esto me va a servir en el caso que tenga eh, algún orden secuencial o algunas secuencias numéricas que me quiera pasar de una entidad a la otra. ¿Sí? En este caso no lo vamos a hacer, vamos a directamente a darle a copiar en la entidad jurídica, y lo que va a hacer es lo mismo que hizo antes, pero ahora, como es un trabajo un poco más pesadito, va a demorar un ratito más. ¿Sí? Bien, va a traer todo el trabajo, va a traer todas las entidades y va a empezar a ejecutar, como dijimos antes, en orden secuencial. Primero va a estar ejecutando todo lo que es la de información de contacto y dirección, ¿sí? Y ahí va a empezar a hacer el trabajo. Vamos a esperarlo un segundo, voy a hacer una pausa en el video
y cuando termine lo vamos a ver el resultado, vamos a entrar en la compañía a ver qué datos sale. Bien, mientras termina de ejecutar, que se va a demorar un rato largo, os voy a postear un poquito cómo queda eh, subido a la compañía. Ya vemos que aquí arriba nos aparece nuestra nueva compañía CJ, ¿sí? que acabamos de crear, que es la de Consejo Dynamics. Y una vez que termine de migrar y de pasar toda la información de una compañía a la otra, lo vamos a ver en la empresa CJ, ¿sí? Bien, esto fue un poquito lo que era creación de entidades, de plantillas en realidad, de entidades, y también lo que era copiar entidades jurídicas, tanto por nueva entidad jurídica como a una existente, por plantilla y por entidades de datos. Espero que lo puedan probar, que puedan validar y trabajar un poquito con esto de las plantillas y la copia de entidades. Y nos vemos en el próximo Consejo Dynamics. Hasta luego. Pensaban que no les iba a mostrar resultados, pues aquí